Hola, bueno, una vez más, estamos en este podcast Lista de Espera, un podcast improbable, un podcast que esta vez no va a estar José Miguel Bernucci, pero un podcast que va a tener con un invitado muy especial que nos va a hablar del tema que ha estado en la polémica durante las últimas 2 semanas, que ha sido los medicamentos de alto costo, a raíz del caso de Tomás Ross, el niño que necesita un medicamento que cuesta 3.500 millones de pesos y que en teoría, y eso es lo que vamos a conversar, lo podría ayudar a detener la progresión de una enfermedad conocida como distrofia de Duchenne. Para eso estamos hoy con el doctor Cabello, que la verdad tiene un extenso currículum. Yo diría que cuando hablamos del especialista, este sí que es el especialista. Es neurólogo, especialista en neurología pediátrica. Tiene un título que a mí solo leerlo ya me mareé. Dice, jefe del laboratorio de genética e errores innatos del metabolismo. Dije, ya no se me puede ocurrir algo más complejo. Ya me mareé al escuchar eso. Y además, por si fuera poco, es miembro de la Comisión Asesora de Enfermedades Poco Frecuentes. Así que si vamos a hablar de enfermedades poco frecuentes, si vamos a hablar de medicamentos de alto costo, este es el hombre. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo acá. Hola Juan Carlos, un gusto, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco. Yo estuve leyendo unas cartas donde, en el fondo, resumiendo un poco la polémica, eh, tú junto con la doctora Sofía Salas tuvieron un pequeño debate epistolar con el exministro París, donde en el fondo el motivo del debate era si estaba justificado o no el que el ministerio invirtiera 3.500 millones de pesos en financiar este medicamento o no. ¿Podrías explicarme un poco en qué consiste esta terapia? ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, a ver, bueno, de partida no fue nuestra intención generar ningún debate, ninguna polémica, sino que simplemente aclarar algunos temas técnicos que nos parecieron necesarios porque finalmente, bueno, los casos particulares llevan obviamente a conclusiones generales que no siempre son las más adecuadas. Y en este caso nos pareció necesario participar de la discusión que se estaba dando y aprovechar la oportunidad de conversar de temas que para nosotros son de todos los días, pero que entendemos que para la opinión pública se suenan como temas muy novedosos o a veces muy extraños. Eh, a ver, el tema con esta terapia es bien especial porque nadie mintió en esta polémica, ya que esta es una terapia que efectivamente está aprobada por la FDA, por la Agencia Reguladora de Fármacos en los Estados Unidos. Pero esta aprobación es una aprobación bien especial porque es una aprobación que se llama aprobación acelerada, la traducción literal del inglés. Y una aprobación acelerada significa por definición que es una aprobación condicional y transitoria. ¿Y condicional a qué? Condicional a que demuestren efectos clínicos relevantes para el paciente. De hecho, si uno lee el sitio web de la FDA, que es abierto, que cualquiera lo puede leer, dice literalmente eso. O sea, los efectos clínicos relevantes para los pacientes con distrofia muscular de Duchenne aún están por ser demostrados. Y ahí entonces uno se pregunta, como observador independiente, como ciudadano a pie, uno se pregunta, bueno, ¿por qué una agencia regulatoria aprueba algo que no tiene efectividad clínica ni seguridad demostrada? Y ahí está entonces el evento técnico que nos pareció necesario ir a aclarar. Y es que la FDA tiene estos mecanismos de aprobación acelerada, que como ya dijimos son condicionales y transitorios a la demostración de efectos clínicos, y lo hace precisamente en fármacos de este tipo para condiciones que ellos entienden que como no hay muchas otras alternativas, se necesita entonces de estos argumentos, de estas aprobaciones aceleradas para facilitar entonces el uso de estos fármacos y lograr demostrar de una manera más rápida los efectos clínicos que todos desearíamos que estos fármacos tuvieran. Pero lamentablemente esto genera una confusión fuera de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, bueno, tú sabes, esto es un nombre de mundo, y tú sabes que en Estados Unidos los seguros cubren cualquier cosa, y un fármaco de 3 billones de dólares no pone en jaque el sistema de salud del país. Pero en países como Chile, que es un país de altos ingresos, no somos un país de bajos ingresos, esto tensiona enormemente un sistema de salud. Imagínate tratar 10, 100 o 200 pacientes con esta condición, que nos consumimos todo el presupuesto de la Ricardo Soto, por ejemplo, que son 100.000 millones de pesos. A ver, Entonces, la verdad es que, dale, para entender un poco esto, ¿cuál es el beneficio clínico que tiene este medicamento? Si es que lo tiene. no lo conocemos, es desconocido hasta el momento. Lo que ahí no sé si tiene sentido, Juan Carlos, ir un poco al tema de las fases de los estudios clínicos, porque entiendo que no es de dominio general, pero Adelante, bueno, adelante. los estudios fase uno.
Los estudios preclínicos, que son los que son antes de los pacientes, son los que se hacen o en tejidos in vitro o en animales, donde se prueba entonces lo que tú quieres probar. En este caso, lo que se probó en los animales es que esta terapia génica, que lo que hace es transferir un gen eh, a través de una infección por un virus, que es un adenovirus, infecta el organismo huésped, el organismo del enfermo, y busca entonces aumentar la expresión de una proteína que se llama distrofina, que es la proteína que los pacientes con distrofia muscular de Duchenne fallan. Entonces, lo que busca este tratamiento y lo que probó en estudios preclínicos, o sea, en estudios por animales, es que esta infección a través de este adenovirus que trae el gen de la distrofina, eh, lograba entonces aumentar la expresión de este gen. Y por lo tanto, tuviste la prueba de concepto entonces de que la terapia génica era capaz en modelos animales de aumentar entonces la expresión de este gen. Ahora, de eso a humanos hay que hacer un paso que es grande, probar que esta terapia entonces no sea mortal ni genere efectos adversos graves en los pacientes, y eso es lo que se trata de probar en los estudios fase 1 o 2. Probar entonces esta prueba de concepto que ya fue probada en animales, pero en pequeños grupos de pacientes, y además tratar de elegir la dosis que tú vas a elegir en el estudio fase 3, que es el estudio que finalmente prueba a ciencia cierta la seguridad y la eficacia. Los estudios fase 3 son los que habitualmente son randomizados, o sea, hay un grupo de pacientes con la enfermedad que recibe el tratamiento, otro que no lo recibe, es doble ciego, o sea, ni el investigador ni el paciente sabe lo que está recibiendo, y después de un tiempo este estudio se abre, y ahí entonces se tienen que evaluar los efectos clínicos, porque a mí no me interesa que la proteína aumente. Lo que me interesa es que el paciente con enfermedad de Duchenne, que fundamentalmente es una enfermedad que produce debilidad en el paciente, lo que me interesa es que la función motora del paciente mejore. Ahora, Eso es lo que también, está en este. Dime, sí, perdona. también, y quizá para hacer la contraposición y para que las personas entiendan un poco cuál es el debate, la FDA no solo en tu caso, como tú muy bien lo explicas, da esta aprobación condicionada, sino que la aprobación de la FDA solo nos habla de la efectividad clínica para un paciente, pero no nos habla de lo que se llama la costo-efectividad. Es decir, no nos dice si este No, claro, medicamento, para lo que se gasta, genera un exacto. beneficio que justifique ese gasto. ¿Y por qué? Porque yo lo veo desde el punto de vista, a mí me tocó, yo me formé en Inglaterra, bueno, tú también estudiaste en Cambridge, y una preocupación que Mm, en los ingleses es mucho más marcada que lo que existe en Estados Unidos, es la preocupación por exacto, decir, bueno, yo tengo $1 o una libra en exacto, este caso. Entonces, claro. ¿dónde esa libra le puede dar el mayor beneficio al mayor número de personas? Y claro, uno puede decir, esa libra yo la podría gastar, por ejemplo, en una sola droga para un paciente, o la puedo gastar en un medicamento quizá más barato, que da un beneficio similar para muchos más pacientes. Entonces, esos son un poco como los elementos en tensión. Y ahora, claro, muchas Mm, veces el debate es, bueno, ¿cómo no le vamos a dar, por ejemplo, este medicamento a un niño? Porque obviamente cuando uno dice un niño, a todos creo que no, es inevitable que sintamos una empatía tremenda, y nadie quiere ver sufrir un niño, y creo que justamente es de las cosas en medicina que generan mayor compasión, mayor empatía, y con toda razón. Pero también la contraparte de esto, y lo hago un poco digamos, entrar en conversaciones más profundas, filosóficas quizá. La contraparte de esto es que mm, así como hay un medicamento de alto costo para Tomás, hay medicamentos de bajo costo para otras personas, que son medicamentos que hoy en día, por ejemplo, y lo digo de bajo costo entre comillas, pero por ejemplo, pienso en medicamentos para la diabetes, que hoy en día no están disponibles para miles de personas, y que son medicamentos innovadores que mm, tienen un costo muchísimo más barato, por ejemplo, no sé, 50.000 pesos al mes, 60.000 pesos al mes, y que no mm, están disponibles. Pienso, por ejemplo, en terapias mm, para dejar de fumar. El otro día saqué la cuenta que el medicamento de Tomás, por ejemplo, podría servir para dar bupropión, que es una terapia para dejar de fumar, por 6 meses para mm, 23.000 personas. O sea, impresionante. O sea, mm. 23.000 personas podrían recibir una terapia útil para dejar de fumar. Entonces, la pregunta es, nos encontramos en esta tensión, ¿cómo la resolvemos? ¿Qué piensas tú? ¿Se trata simplemente, por ejemplo, de un asunto de decir, mira, pongamos más plata, saquemos de otro Claro. lugar? ¿Cómo resolvemos este problema? A ver, lo que tú dices es súper importante. O sea, los estudios de costo-efectividad habitualmente vienen después de que uno demuestre la efectividad clínica y la seguridad. En este caso, todavía estamos en esa etapa. Todavía no están los estudios clínicos que demuestren efectividad clínica y seguridad. Una vez que estén, van a venir los ingleses, probablemente Daniel Nice, a hacer la evaluación de costo-efectividad y dirá si realmente tiene sentido, desde el punto de vista de la costo-efectividad, gastar esta plata en un paciente según los resultados finales.
Ahora, el tema de ¿cómo se llama? El ejemplo que tú das es muy importante y se puede aplicar en la misma enfermedad. En la enfermedad de Duchenne, esta no es la primera ni la única alternativa. Los pacientes con Duchenne tienen hoy día un tratamiento estándar, que es el uso de corticoides en diferentes formulaciones a diferentes edades y de rehabilitación. Y ese tratamiento es infinitamente más barato y ese tratamiento se usa hace muchos años en todo el mundo y es mucho más barato que esta terapia de $3 millones. Y ese tratamiento de corticoides con rehabilitación se ha demostrado cambiar dramáticamente la historia natural de la enfermedad. Los pacientes con corticoides y con rehabilitación viven el doble, expiran mucho tiempo, alargan el tiempo de marcha independiente, por ejemplo, que es un objetivo súper importante. Entonces, existen estas terapias. Ahora tú me dices cómo resolvemos este problema. Bueno, ahí hay, obviamente el problema es muy complejo, y lo que tú dices sin duda es lo más importante. Aquí la perspectiva del paciente es la más compleja y con la que, como bien tú dices, es imposible no empatizar. Pero también uno tiene que considerar que hay una perspectiva de los gobiernos, de los estados, que son los que tienen que hacerse cargo de estas terapias de tan alto costo, porque esto no puede pagar la gente de su bolsillo. Y desde ese punto de vista, tú muy bien lo dices, o sea, el rol del Estado, de los diferentes estados, es tratar de hacer lo máximo con lo que tienen, digamos. Y ahí esto es imposible no llevarlo a una perspectiva de salud global, que también desde la farmacoeconomía está muy de moda esa perspectiva. Y es decir, bueno, imagínate un tratamiento de $3 millones para un país que tiene un gasto per cápita, un gasto por persona en salud de $10, como muchos países en África, por ejemplo, sería imposible. Y eso es diferente en un país como Chile, que tiene un gasto per cápita que es mucho mayor, pero que no se acerca ni acerca al gasto que tiene Estados Unidos u otros países desarrollados. Entonces, la verdad es que la perspectiva de los estados es bien particular. Y ahí las soluciones, por supuesto que no las voy a inventar yo, sino que ya las han propuesto. Y acá hay todo un tema, por ejemplo, en modificar los sistemas de producción y desarrollo de estas drogas de alto costo. Ahí hay algunas iniciativas en que algunos estados, en Francia, por ejemplo, se ha metido en intentar investigar y desarrollar, por ejemplo, drogas de alto costo para disminuir los costos asociados. Hay empresas hoy día que están interesadas en optimizar los procesos de desarrollo de estas drogas para bajar. Hay una empresa que de hecho se está instalando en Chile, que se llama Common Cures, que es una empresa que lo que busca es disminuir en un 50% el costo de producción y desarrollo. Están también, está muy pendiente la modificación de estas leyes de drogas huérfanas en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Europa tiene una legislación diferente, pero parecida, que estimula e incentiva el desarrollo de estas drogas. Está el transparentar, por ejemplo, los costos que realmente estas terapias tienen, la producción que tienen, el costo que tiene la producción de estas drogas. Entonces, hay varias soluciones plausibles, pero todo depende obviamente de dónde tú estés y qué es lo que estés dispuesto a hacer como solución. Sí, también creo que a veces, como para aterrizarlo a las personas, muchas veces yo veo cuando se estalla esta polémica, dicen, oye, pero mira, en Paco Gate se perdieron 30.000 millones. En la municipalidad, no sé, los Claro. Barnechea, hay 50.000 millones medio desaparecidos que nadie sabe o en qué se gastan. Entonces uno dice, sí, mira, yo estoy de acuerdo, eso es verdad. O sea, en el Estado hay corrupción y la plata se quema en Mm, muchos aspectos. Pero independiente de eso, mm, hay un presupuesto finito que es el que tiene el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no puede decir, mira, ¿sabes qué? mm, Vamos a ir a, no sé, a esa plata que se desperdició en corrupción, la vamos de repente a sacar de un día para otro. No existe eso. O sea, el Ministerio le da una glosa, que es el mm, dinero que tiene que gastar, y lo tiene que distribuir en cierto número de personas. Entonces, y por otra parte, que creo que a veces, creo que es importante quizá transmitir que esto no es un asunto de dinero, porque este problema lo enfrentan también los países de altos ingresos. Y de hecho, yo quisiera compartir acá el caso de Inglaterra, que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, hay una institucionalidad que tú la mencionaste al pasar, que se llama el NICE, que lo que hace el mm, NICE, el National Institute for Healthcare Excellency, que lo que hace es básicamente decir, mira, no nos interesa solo saber si el medicamento le sirve a una persona, sino si el medicamento genera un beneficio social significativo y que haga que sea conveniente pagar este medicamento respecto a pagar otros medicamentos. Y el nice muchas veces ha dicho, mira, ¿sabes qué? Y de hecho es famoso en Inglaterra que dicen el nice is not nice, porque dice muchas veces, exacto. tiene que De nadie decir, tiene poco, oye. Claro, sí. claro, porque muchas veces tiene que decir, este medicamento no lo podemos financiar, no a este precio. Y lo ha dicho, por ejemplo, lo dijo con el Orkambi, un medicamento que se usa para la fibrosis quística. Y claro, uno dice, bueno, ¿cómo le vas a negar un medicamento para la fibrosis quística a un niño? Pero el argumento es otro, es decir, Mm, oye, pagar esto es negarle también a otras personas otros medicamentos más de menor costo y que pueden ser igual de efectivos. Entonces, eso es un poco lo que está en tensión, es decir,
que no es solo un asunto de cuánto dinero ponemos, sino que aunque duplicáramos de repente el presupuesto de salud, aunque lo triplicáramos, este problema volvería a aparecer. Y lo otro que te quería preguntar respecto, que quizá para ponerlo en contexto, porque y me gustó que lo plantearas, que es que estos costos de los medicamentos, las personas creen que están como puestos en piedra a veces, ¿no? Que uno dice, no, mira, este medicamento cuesta esto. Y la verdad que hay mucha evidencia Mm. que muestra que muchas veces las compañías ponen estos precios de forma más o menos arbitraria, eh, que muchas veces incluso ha habido ya, se ha recuperado la utilidad, han hecho utilidad, digamos, la legítima utilidad que nadie cuestiona, digamos, de la inversión que se hace, Mm. pero que sobre eso se sigue cobrando un precio muy, muy desproporcionado respecto a los costos reales de producción, como de hecho se ha visto que ha pasado con algunos medicamentos para la fibrosis quística, y que también hay ahí, y te quería preguntar esto, ¿qué piensas de las herramientas o cómo podría Chile mejorar sus herramientas para negociar estos precios? Porque, por ejemplo, Inglaterra ha logrado también ha mejorado, ha entregado herramientas legales de negociación que le han permitido al Estado, por ejemplo, hacer convenios que no son, digamos, en que el precio final no se revela. Entonces eso permite que, Mm. por ejemplo, el laboratorio le pueda vender a otro precio, a otro país si quiere, pero hace un acuerdo con el Estado a un precio que termina siendo menor que el precio público, pero que no lo transparenta. Es algo polémico, pero que al país le termina Mm. Sí. sirviendo para obtener el precio, digamos, el medicamento un precio menor. ¿Qué piensas de ese tipo de mecanismos? ¿Son la solución o simplemente son un nuevo problema? A ver, yo creo que hay muchos mecanismos posibles. Lo que pasa es que cada mecanismo funciona para países diferentes. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, Brasil hace algo que muy parecido a lo que tú mencionabas. Pío Cruz Manguinhos, por ejemplo, que es una empresa del Estado, más o menos, una cosa ahí media híbrida, que lo que hace es comprar patentes de medicamentos o de vacunas, por ejemplo, o de antivirales, y ellos producen sus propios medicamentos, pero el compromiso con la industria es que no lo van a vender al resto de Latinoamérica. Y ahí, por ejemplo, cada de cajón, por ejemplo, que si Brasil es capaz de producir para su población, que es la mayor de toda Latinoamérica, el ejemplo sería que pudiera vendernos a nosotros también y a otros países a un precio mucho menor. Entonces, ahí por eso, para Brasil funciona, para Chile no funciona. Eh, y ahí está un tema, pero yo creo que hay un tema bien relevante que tiene que ver con la modificación de esta ley de drogas huérfanas americana, que es una ley muy antigua, el año 81, que se propone que una cosa bien interesante que en muchos ámbitos de la medicina, bueno, y de muchos temas públicos, que es la transparencia. O sea, yo escuché muy livianamente decir mucha gente a propósito de la discusión del EVIDIS, ¿cierto? De que el medicamento cuesta 3 millones porque, bueno, cuesta mucho producirlo. Bueno, nadie sabe en realidad y la industria no está obligada a transparentar cuánto les costó realmente la investigación, cuánto les cuesta hacer una dosis de este medicamento Mm. y en cuánto tiempo ellos recuperan su inversión. O sea, sería bastante obsceno si la empresa, por ejemplo, dijera que ellos tienen un 90% de ganancia y que van a recuperar su inversión en menos de 6 meses. En la segunda carta que mandamos con Sofía, con Rodrigo Salinas y con el doctor Fernando Novoa al Mercurio, mencionábamos eso. Si tú te metes al sitio web de Sarepta, que es la empresa que vende este medicamento, ellos en el sitio de inversionistas, que es abierto, no es para quienes tienen acciones, sino que tú te puedes meter al tab inversionista y ahí ellos declaran abiertamente que durante los primeros 6 meses de comercialización de la droga, ellos ya facturaron de ganancia, no lo que ellos facturaron, sino que la ganancia asociada a este producto era de más de $200 millones. Eh, entonces, uno dice, ¿cómo el sistema permite que un medicamento del cual desconocemos su seguridad y eficacia genere ganancias para una empresa de X cantidad de millones de dólares? Imagínate que el día de mañana se demuestra que el medicamento no servía para nada. ¿La empresa va a devolver esa plata? No la Sí, va a devolver. y acá quizá Entonces, para, para... para entender cómo el problema económico detrás Mm. de esto, que yo creo que se cruza mucho la salud con la economía en esto, que en estos medicamentos Mm. lo que existe es lo que llamamos una demanda inelástica, ¿no? O sea, para explicarle a las personas es que es un medicamento por el cual las personas están dispuestas a pagar cualquier precio. Y es lo que sucede en general en salud, porque a diferencia de otros productos, por ejemplo, una hamburguesa tiene un producto alternativo. Es decir, yo puedo comer pollo, puedo, no sé, comer pescado, no comer la hamburguesa, etcétera. Entonces, si me sube mucho el precio de la hamburguesa, me puedo cambiar a otro producto. Pero no sucede lo mismo con los medicamentos, especialmente con algunos medicamentos muy específicos, como por ejemplo este, que uno dice, mira, es el medicamento, o pareciera ser el medicamento, entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por ese medicamento? Y ese medicamento se convierte un poco como la sal, ¿no? Que la sal es el típico Mm. ejemplo de algo por lo que nosotros si nos duplican el precio, la vamos a pagar igual. Y si nos Mm. triplican el precio de la sal, la vamos a pagar igual. Y de hecho yo quería traer a colación el ejemplo, no sé si tú lo has escuchado alguna vez, pero el ejemplo de Shkreli. No sé si has escuchado de este
Shkreli es un millonario, o que se hizo millonario en base a ciertas inversiones un poco inescrupulosas en farmacología. Y una de las cosas que hizo es que compró la patente de un medicamento a través de Turing Pharmaceuticals hace varios años, el Daraprim, y le subió el Ah, precio perfecto. de 35 Exacto. dólares a $750, de un día para otro, sin generar ningún valor. Y obviamente eso generó una polémica muy importante porque los pacientes seguían comprándolo porque decían, bueno, lo necesito ese medicamento, no tengo muchas más opciones, los seguros lo seguían pagando, pero uno decía, bueno, ese aumento de precio, y ahí está, es el caso más evidente que uno puede decir, mira, efectivamente un medicamento puede costar mucho, pero no necesariamente ese aumento de precio haber significado una mayor generación de valor. El caso de este inversionista, Shkreli, es el caso más evidente, pero el caso que Mm, tú planteas, digamos, los medicamentos como el que estamos viendo, es un caso un poco más quizá poco transparente, como tú dices, porque no logramos llegar mm, al fondo. Ahora, exacto. qué piensas tú, por ejemplo, de la posibilidad de crear en Chile algo como la institucionalidad como el NICE, algo que sea algo que permita evaluar la costo-efectividad, que sea, por así decirlo, un juez de esto, ¿no? Y bueno, tú sabes, en Chile existe el departamento de TESA dentro de la Subsecretaría de Salud Pública, que teóricamente tiene a cargo la evaluación de la evidencia. Ahora, sabemos que esa institucionalidad lo que hace en la práctica es, o el mismo el ISP, que es otro organismo, ¿cierto? Lo que hace es registrar productos más que evaluarlos. Mm, Eh, Aquí en Chile no tenemos algo parecido al NICE, no tenemos algo como la FDA. Por supuesto que no podemos pretender que con la población que tenemos vamos a evaluar productos, sino que simplemente lo que podemos hacer es evaluar la evidencia y tomar decisiones. Eh, pero hoy día es muy difícil que un departamento en Chile como TESA sea capaz de no aprobar un medicamento que está aprobado, sea cual sea el estatus de esa aprobación por la FDA o por la EMA, la Autoridad Europea. Es difícil que TESA chilena no apruebe algo que fue aprobado por una autoridad de ese tipo. Entonces, ahora, lo ideal, en el mundo ideal, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros deberíamos tener algo como el NICE que sea capaz de hacer una evaluación no solamente de eficacia y seguridad, sino que también de costo efectividad. Pero yo creo que estamos muy lejos de eso en términos de que una agencia de ese tipo, tú lo debes saber mejor que yo, es cara, requiere de un personal muy calificado, que esté 24/7 trabajando y un grupo grande de gente. Y yo creo que eso ahí, yo creo que tú sabes mucho más que yo a la hora de decir si realmente se justificaría tener algo de esa magnitud para evaluar los productos. Probablemente uno podría pensar que quizás es mejor gastar plata en eso y ahorrarse plata, mm. comillas, en no aprobar cosas, pero yo creo que aquí, bueno, en salud también tú lo sabes bien, es mucho mejor estar a corto plazo y no proyectar gastos en el largo. Claro, tú estás planteando la Eh, costo-efectividad de los estudios de costo-efectividad, algo así, como me estás diciendo de la... exacto, Sí. exacto. Exacto. Sí, yo creo que nos ahorraríamos mucha plata. Bueno, tú sabes que en Ricarte Soto, bueno, me toca formar parte de dos comisiones en la Ricarte Soto, la de vigilancia ciudadana y la de recomendación priorizada. Y ahí discutimos mucho estas cosas en términos, por ejemplo, de que la ley Ricarte Soto, que no es una ley de enfermedades raras, sino que es un fondo de protección financiero para drogas de alto costo, pero que toca este tema entonces de forma tangencial, no directamente, pero sí lo toca. Eh, la ley Ricarte Soto, por ejemplo, no cubre el seguimiento de los pacientes. Mm, Eso es algo que es fundamental. O sea, imagínate que en Chile estamos pagando drogas, las que me tocan a mí, digamos, por ejemplo, las terapias de reemplazo enzimático para enfermedades lisosomales. Yo sé que estoy hablando en chino para la mayoría de los auditores, pero así se llaman, digamos, las terapias, que son terapias que cuestan $200.000 por paciente por año. Y en Chile hoy día estamos pagando más de 500 de esas terapias con la ley, la parte de la ley de Carte Soto. Pero si tú me preguntas, o tú le preguntas a la ley cómo están esos pacientes hoy día, no hay información oficial. Hoy día no sabemos si esas terapias están realmente beneficiando a estos pacientes. Y me refiero, no sabemos con una estadística oficial. Tú no tienes registros hospitalarios que evaluar, tú no tienes que datos clínicos auditar. Y eso es algo, por ejemplo, que hemos discutido mucho en el seno de estas dos comisiones. ¿No será mejor gastar un poco de plata del fondo de la Enrique Arce Soto en evaluar si estas drogas son realmente efectivas y seguras? Y si no lo son, eventualmente sacar una de estas drogas y meter otra, por ejemplo. sí. Eh, Aquí hay un ejemplo de lo que estamos hablando recién, o sea, valdría mucho más la pena gastar una pequeña cantidad de plata y de pronto te ahorrarías mucha más plata eh, eh, evaluando tecnologías, evaluando terapias que hoy día están siendo financiadas por la ley de carta, pero que no sabemos si están siendo seguras y eficaces para nuestros pacientes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y también creo que yo sí soy partidario de que se cree una unidad como el NICE. Creo que no es barato y efectivamente en Chile existe una institucionalidad, pero que tiene dos problemas para mí. Uno, que no es autónoma, o sea, depende del órgano Mm, político, o sea, depende del MinSal.
Entonces, yo sé que yo conozco a mucha gente que trabaja en esa unidad y tengo la mejor impresión técnica de ellos y son gente muy capacitada, no tengo duda de ello. Pero también, desgraciadamente, hay algo que es de cara a la ciudadanía, que es difícil para un ciudadano reemplazar y decir, mira, ¿están estas personas realmente, son independientes del Ministerio de Salud, son independientes de lo que diga la ministra? Porque obviamente la ministra sufre presiones políticas y llega un diputado, un senador Mm, y dice, oye, mira, estoy con estos familiares, estoy con estos pacientes. Y también la ministra tiene un problema muy importante, o cualquier ministro de salud, que es que no solo tienen que escuchar a los que hacen más ruido, porque los que hacen más ruido no siempre son los que están más enfermos. O sea, hay muchas personas, y de exacto. hecho puede ser la situación, efectivamente, que los que están más enfermos son los que hacen menos ruido, o sea, porque están postrados, porque tienen limitaciones, etcétera. O Y porque ojo no han que, nacido. porque claro, exactamente, exactamente. Entonces Sí. hay una cantidad o sea, hay una cantidad de variables. Entonces, yo siento que el país necesita tener una institucionalidad que pueda decir, mira, ¿sabes qué? Acá lo evaluamos, se evaluó en forma autónoma, independiente, y efectivamente esto no es costo efectivo. Es decir, nos sale demasiado caro financiar este medicamento y nos implica dejar de financiar otros medicamentos más baratos e igual de efectivos. Ahora, eh, ¿cómo ves tú la posibilidad, por ejemplo, de que de que se pueda hacer una institucionalidad? ¿Estamos muy lejos de crear una unidad de TESAS, o sea, algo como el NICE, esta unidad que evalúa tecnología sanitaria, o es algo que podría pasar en el Mm. futuro próximo, o tú ves que esto no lo ves como inviable? Y yo me adhiero a tu declaración reciente, también tengo la suerte de conocer a la gente que trabaja en este y también tengo la mejor impresión de ellos y creo que en la última semana, a propósito de este caso, han sido completamente vapuleados a través de la opinión pública, como que no existiera ETS, como que no hay gente que sepa esto en Chile. Evidentemente existe y comparto completamente la opinión contigo. Yo creo que es una institucionalidad tremendamente mejorable, pero yo creo que la decisión, bueno, pasa por un tema de lo que hablábamos recién, por si es económicamente viable y si Chile merece en el fondo una institución de este tipo, o eventualmente algo que también se ha discutido ampliamente, estas no son decisiones que de pronto deberían ser tomadas de forma regional, por ejemplo, a través de un grupo de países que haga evaluaciones para el grupo de países. Eh, yo comparto contigo que en el mundo ideal deberíamos tener una institución de ese tipo, pero también entiendo que topamos con trabas de este tipo, tanto Mm. políticas como económicas, para tomar una decisión de generar una institución tan fuerte como es el NICE y tan polémica, tan poco nice, como tú decías, eh, porque evidentemente va a tomar decisiones muy impopulares. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en este mismo caso, simplificando la decisión del ministerio, lo que el ministerio dijo con la terapia de Duchenne es, en Chile no necesariamente tenemos que financiar algo que está aprobado por la FDA, eh, porque Chile no puede financiar drogas de las cuales desconocemos seguridad y eficacia. Esa postura es tremendamente impopular, pero me parece que es tremendamente justa en términos de de lo mismo que estamos hablando. O sea, yo creo que cada estado tiene que definir, recuerdo lo que tiene, cuánto puede gastar y cuánto quiere gastar. Y creo que en ese sentido, ahora, tú también lo mencionabas, yo creo que la peor manera de priorizar en salud, una es la judicialización y dos es darle a quien grita más, digamos. Porque eso claramente es muy injusto. Y por supuesto que el priorizar de acuerdo a criterios objetivos, que es lo que hace una institución como el NICE, sin duda es la mejor manera, puesta desde el punto de vista de la justicia, pero también es una manera tremendamente impopular. Y yo no sé si culturalmente en Chile veríamos un NICE como lo ven en Inglaterra. Ahí tengo mis dudas, tío, tú viviste allá y me podrás contar, pero yo creo que también ahí hay una diferencia cultural que no es menor. ¿Mm? No sé si el chileno aceptaría eso o cada decisión del NICE chileno terminaría en una protesta fuera de la moneda. A ver, yo creo que efectivamente no es un trabajo fácil. Creo que va a seguir aumentando porque también los laboratorios, esto hay que transparentarlo. O sea, yo creo que para muchos laboratorios se ha convertido como en una forma muy fácil de presionar al Estado para gastar más recursos. Es decir, porque se diseña un medicamento de alto costo, se le ofrece un precio extremadamente caro, se dice que es para un niño, para niños, entonces uno dice, mira, o sea, el Estado queda en una situación bastante, digamos, dramática. Entonces creo que, y todo apunta, o sea, toda la tendencia es que esto va a seguir aumentando, va a seguir aumentando. La terapia génica está partiendo, o sea, recién Mm, está en pañales, o sea, este caso es uno, pero por ejemplo ya hay un tratamiento para la anemia perniciosa, que es una enfermedad poco frecuente, o sea que en Chile es rarísima, pero que en otros países es mucho más frecuente, pero que también es una terapia génica que es muy costosa. Entonces, este problema que hoy en día es un medicamento, pueden ser, en 5 años podrían ser 100. Entonces, o sea, mm, 100 enfermedades distintas
con quizá, no sé, 50, 60 personas con cada una de esas enfermedades y es cuestión de multiplicar. O sea, el mm, presupuesto que uno dice, démoselo a Tomás, ni un problema. Bueno, ¿y qué pasa si Tomás son ahora 3.000 personas? ¿Qué pasa si Tomás son mm, 5.000 personas? Y mm. entonces esas son las situaciones con las que nos empezamos a encontrar. Entonces creo que si no nos hacemos cargo de esto, repentinamente una gran parte del presupuesto de salud podría estar Mm. simplemente determinado por, mira, quién grita más, quién hace más ruido. Y ojo, corrígeme si estoy equivocado en esto, pero el presupuesto de la Ricardo Soto actualmente es como el 5% del MinSal, ¿o no? Más o menos. Eso entiendo, sí, ¿Sí? Ya, sí, imagínate, sí. 5%. ¿Y cuántas personas más o menos, sabes, tú que manejas las cifras, y cuántas personas están hoy en día en la ley Ricardo Soto? Más o A ver, menos. el otro día, de hecho, dieron el dato 14.000, pero el dato que nosotros tenemos en la Comisión de Vigilancia, que son 30, más de 30.000 de los Ya. beneficiarios. Ya, o sea, treinta Sí, mil que se llevan el 5% y los exacto, otros 15 millones se reparten el otro 95, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, exacto, exacto. es bien impresionante y claro, sí, es cuestión de ver si ese presupuesto sigue creciendo y sigue creciendo. Y ojo que, o sea, yo he trabajado muchos años en hospitales y uno ve, por ejemplo, uno veía en el Sotero de Río, hay medicamentos que son realmente baratos y útiles que no están disponibles en los hospitales. O sea, muchas veces en el hospital no había lactulosa, que era un medicamento que se usa para tratar la constipación de los pacientes cirróticos, que es muy, muy efectivo y muy barato. Algunos medicamentos para la hipertensión a veces no estaban disponibles, medicamentos baratos o no tan caros para tratar la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, como la sulfasalacina. Son medicamentos que valen, no sé, 50.000, 80.000 pesos al mes y no estaban disponibles. Y de repente nos gastamos, y me acuerdo, y comparto esta experiencia, hace un tiempo se aprobó un medicamento para el cáncer de mama, que también era de alto costo. Y me acuerdo que el Mm, hospital donde yo estaba en ese momento, eso significó que está bien. Lo empezó a pagar el hospital. Pero ¿qué hizo? Y yo lo conversaba con un oncólogo, dejó de financiar, por ejemplo, quimioterapias más baratas, que no es que fueran malas, pero le daban, por ejemplo, una sobrevida, digamos, a un costo barato a más personas. Punto. Y esas mm, personas se quedaron sin esa quimioterapia. Es decir, ya el hospital no tuvo mm, plata para eso, porque no es como que el hospital de repente generó un presupuesto gigante oncológico para sumar otra droga, sino que simplemente al mismo mm, presupuesto le dijeron, mira, ahora gástatelo en esto. Entonces, mm. la situación digamos, está escalando, los tribunales se están convirtiendo cada día más en asignadores de recursos, y si no, yo creo que si no se toma el toro por la asta, por decirlo acá, una gran parte del presupuesto puede terminar destinada en forma judicial, y de una forma Sí. que no creo que termine siendo la más justa. Sin duda, desde la bioética, de hecho, hay una cosa que se llama la regla de rescate, que ¿La regla no de sé si lo qué? has escuchado, que del rescate. Ya. De hecho, un farmacoeconomista inglés, McCabe, la defendía en estos temas y hay varias discusiones al respecto si es buena o no es buena, pero a lo que se refiere es lo que decías tú, digamos. O sea, cualquiera de nosotros en situación de emergencia no duda que hay que gastar plata para salvar a alguien que esté en riesgo de muerte. Y el ejemplo que se ponía era, por ejemplo, los mineros que estaban encerrados y que nadie dudó, o sea, nadie preguntó cuánto costó instalar todas esas máquinas para rescatar a esas 33 personas. Nadie se preguntó si esas personas eran un aporte a la sociedad, nadie se preguntó si esas personas eran buenas o malas. Todos estuvimos completamente de acuerdo y prendidísimos en la televisión, ¿cierto? Viendo cómo los rescataban. Ahora, el tema es que si tú les preguntas 5 años después, oye, ¿habrías estado dispuesto para rescatar a X cantidad de personas en X situación esta cantidad de plata? Y probablemente en frío las decisiones no son las mismas que se toman en caliente. Mm. Y aquí pasa un poco lo mismo. O sea, el otro día escuchaba a alguien que decía, yo no sé si, claro, hoy día estamos todos de acuerdo y si tú preguntabas a la opinión pública si nos gastamos los 3.000 millones de pesos, yo creo que la mayoría hubiera dicho que sí. Pero si te la pregunta hubiera sido, oye, y si para gastarte estos 3.000 millones de pesos dejamos sin antihipertensivos a los abuelitos del consultorio, probablemente la mayoría habría dicho que no. Entonces yo creo Bueno, que y ahí eso entra es muy, muy así. bien O lo que sea, tú... las decisiones son tan duras como Sí, esa. claro, O sea, los 3.500 que salen de ahí exacto, no van a ser, van a salir de los abuelitos del salen de consultorio. alguna parte. Sí. Exacto, exacto. Entonces, creo que esa regla de rescate a mí me hace mucho sentido en este caso, digamos, de que, claro, cuando tomamos las decisiones en caliente no tomamos buenas decisiones. Y lo ideal es que estas situaciones las logremos prever, que el sistema sea capaz de anticiparse a este tipo de situaciones y por eso es que una institucionalidad como el NICE que tú propones, o modificar las leyes de hojas huérfanas, o modificar todo el modelo de desarrollo y producción de hojas huérfanas se hace muy necesario, porque si no, vamos a seguirnos enfrentando a casos puntuales, vamos a seguir gastando plata de una manera irracional, y finalmente lo único perjudicado van a seguir siendo los pacientes. Y yo creo que ese es
Ese es el meollo del asunto, finalmente. Sí, no, yo ojo que también al país también se le viene un gran incremento en el gasto en salud, producto de que estamos avanzando, estamos en una transición epidemiológica dramática, la población está envejeciendo progresivamente. De hecho, en la cuenta pública, y para ir cerrando, el presidente Boric planteó este programa de cuidados, ¿no? Que se Sí. refería a hacer una especie como de Chile crece contigo para los niños, Mm, ahora habría uno para los adultos mayores y para las personas que están mm, postradas y que son dependientes. Y uno dice, mira, ese es un mm, problema, ¿no? Uno dice, en Chile hay 75.000 personas que tienen una dependencia severa y que al igual que como tú lo planteabas en el Duchen, muchas veces obtienen su mayor beneficio de cosas que hoy en día no se les financian, como por ejemplo mm. kinesioterapia, eh, Exacto. actividad física, digamos, órtesis, rehabilitación, cosas que no tienen muchas veces la cobertura suficiente y que son realmente mucho más baratas que 3.500 millones, o que con esos 3.500 millones se le puede financiar a miles de personas. Entonces creo que, y de hecho, me acuerdo de para ir cerrando, una persona me decía en Twitter, me decía, ojalá no le pase nunca a tu hijo, me decía, porque yo Mm, cuestionaba el gasto en este medicamento. Yo decía, ojo, o sea, sí. yo empatizo con la mamá y si mi hijo fuera Tomás Ross, yo probablemente sería el primero en estar Yo hago lo marchando. mismo. No tengo ninguna Yo duda. también. Pero Tampoco. también, Yo también. pero también, si yo fuera ministro de Salud o si estuviera en los zapatos de la ministra Aguilera, diría, mira, ¿sabes qué? Acá yo tengo que pensar en todo el país. No puedo, y poniéndolo en el caso más absurdo, imaginemos que el presupuesto, que esta droga costara el presupuesto de todo el Ministerio de Salud. Y dijéramos, mira, ¿sabes Mm, qué? Si nos gastamos todo el presupuesto del ministerio, en un paciente lo salvamos a él. Nadie te diría, exacto. gastémoslo, ¿no? Bueno, Mm, evidentemente, esta droga nos está llevando todo el presupuesto del ministerio, pero se lleva una mm, parte muy relevante. O sea, de hecho, por ejemplo, cuesta alrededor de un CEFAM, construir un CEFAM completo que atienda a 20.000 a 30.000 personas exacto. cuesta 3.500 millones de pesos. Entonces son Exacto. cifras muy relevantes. Bueno, ha sido Mm. una muy buena conversación. No sé si te gustaría algunas palabras al cierre, decir algo al final que se Hay nos ha una, quedado el quizás tintero. para terminar, quizás para terminar con una buena noticia, que de hecho en la cuenta pública se anunció algo que precisamente es una muy buena respuesta a esto que estamos hablando. De los tres anuncios que hicieron para enfermedades raras en la cuenta pública, una de ellas fue la pesquisa neonatal. Eso es un tema del que se ha hablado nada después de la cuenta pública, no hemos dedicado a discutir otras cosas. Pero ese, por ejemplo, es una muy buena estrategia para prevenir el desarrollo de una estrategia costo efectiva para prevenir el desarrollo de síntomas en pacientes con enfermedades poco frecuentes. Y eso significa que a todos los recién nacidos de Chile se les van a buscar no dos condiciones, como hoy día ocurre, que son la fenilketonuria y el hipotiroidismo congénito, sino que desde el año 2025 se van a buscar 26 condiciones. ¿Y qué significa eso? Significa que tú vas a poder llegar antes al diagnóstico, antes de que partan los síntomas, tú vas a poder tratar a esos pacientes y esos pacientes van a ser chilenos productivos. Y desde el punto de vista de la costo efectividad, que tanto la hemos mencionado, por cada peso que Chile invierta en este programa se va a ahorrar. Yo sé que la costo efectividad no se mide así, pero déjame decirlo haciendo un programa público, nos vamos a ahorrar 50 pesos por peso invertido por pesquisar niños en el periodo de recién nacido con este grupo de 26 condiciones poco frecuentes. Esa es una tremenda noticia que, como te digo, pasó soplada en la cuenta pública y que es una de las tantas respuestas que podemos tener como país en este momento del desarrollo. Ya no sé si ya estamos desarrollados en vías de desarrollo o qué, pero en el momento de desarrollo en el que estamos, estrategias de este tipo, como la pesquisa neonatal ampliada, son estrategias costo efectivas que nos permiten abordar en parte, es una de las estrategias para abordar el problema de las enfermedades poco frecuentes y nos permite beneficiar más de 200 chilenos nacidos en territorio chileno por año. Así que solo para terminar con una buena noticia y para decir que uno de los anuncios que pasó soplado es una de las tantas respuestas que podríamos tener a este problema. Oye, mira, qué interesante. Sí, a mí reconozco que se me pasó soplado también. Como, ¿qué enfermedades, solo para tener una idea, qué enfermedades son las que se van a incluir? Son tan poco frecuentes que yo creo que a muy poca gente les van a sonar. Ya. Ahí está, por ejemplo, la tirocinema tipo 1, que es una enfermedad que está cubierta por la Ricardo Soto, de hecho. ¿Ya? Está la enfermedad de orina olor a jarabe de arce. Está los pacientes con Está por ahí en mi defectos memoria, del en el disco ciclo duro, de así la en lo urea. más recóndito, en mi memoria Ah, de sí. pediatría, alguna vez estudié eso. Quizá la más conocida es la fibrosis quística, que va a entrar a pesquisa natal en ese listado 26. Entonces Mira, ahí, como te digo, esa fue una tremenda noticia que nadie ha discutido, que de hecho ahí tienes tema para otro capítulo del podcast, solo para hablar de eso.
porque la verdad que es una estrategia que ha sido probada. Bueno, los ingleses la tienen evaluada, de hecho, hace mucho rato y en muchos países desarrollados hoy día eso se hace. Y nos coloca como país también a la cabeza en Latinoamérica. Solamente Uruguay y Costa Rica están haciendo esto y nosotros vamos a poder ponernos junto con ellos a la cabeza del continente. Así que yo creo que, como te digo, es una tremenda noticia y es, para no hablar solamente de problemas, creo que esa es una solución en la cual Chile está planteando entrar. Así que yo creo que, insisto, creo que es una buena manera de terminar con un buen anuncio. Perfecto. Bueno, para terminar, como siempre, acuérdense que este es un podcast pobre y honrado, así que lo que más nos alegra es que ustedes pueden compartir esto, compartir esta interesante conversación que tuvimos con el doctor Juan Cabello, dejarnos un like, seguirnos en Twitter, acuérdense, Pájaro Vere, José Miguel Bernucci, yo soy arroba Juan Carlos Said, los comentarios que nos hacen, las preguntas, nosotros siempre las consideramos, las comentamos, y de hecho, incluso esta misma conversación surgió de cosas que nos sugirieron las personas que escuchan este podcast y otros temas que nos sugieran, evidentemente los queremos ir incorporando a futuras conversaciones. Así que gracias, doctor Cabello, un gusto esta conversación. Me voy en verdad contento. La última noticia yo creo que me dejó con el corazón así henchido de salud pública, como Sí, con esas políticas que uno dice, mira, bien, esto estamos bien, no todo está, no todo es tan malo. no todo está malo. Eso. Un abrazo. Sí, Nos estamos viendo. muchas gracias. Cuídate, Gracias chao, por la chao. invitación. Chao.